Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es María José Martínez Quiñones, estudiante de la Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy les voy a hablar de los conceptos esenciales de epidemiología y bioestadística. Empezamos por epidemiología. La epidemiología se encarga de investigar cómo, cuándo y por qué ocurren enfermedades en un grupo de personas. El objetivo de la epidemiología es mejorar la salud pública. Por ejemplo, si sabemos qué causa una enfermedad, podemos crear una estrategia para prevenir y controlar su avance. En la epidemiología hay dos tipos principales de estudio, los descriptivos y los analíticos. Los descriptivos nos dicen qué está pasando. Los analíticos van más allá, buscan entender por qué ocurren. Estos tipos de estudios funcionan como una lupa para analizar la salud. El transversal es una foto instantánea de lo que está pasando en el momento. El corte es como un video que queda registrado, pero con el tiempo va cambiando. Y el caso control compara a quién tiene una enfermedad con quién no para controlar las diferencias. La incidencia nos dice cuántas personas se enferman por primera vez en un periodo. La prevalencia, en cambio, muestra cuántas personas tienen una enfermedad en el momento dado, ya sea nueva o antigua. Continuamos con la bioestadística. La bioestadística transforma los datos de la salud en información útil. Por ejemplo, con este método podemos saber cuántas personas tienen una enfermedad o cómo funcionan las medidas de prevención. Su objetivo es ayudarnos a entender los números relacionados con la salud y tomar decisiones basadas en evidencia. Por ejemplo, calcular qué eficiencia tiene una vacuna. La bioestadística descriptiva resume los datos y la inferencial nos permite hacer predicciones con base en una parte de la población. Continuamos con enfermedades. Una enfermedad ocurre cuando algo en el cuerpo o en la mente no funciona como debería, como una gripe que afecta las vías respiratorias. Historia natural de la enfermedad. En el ciclo de la vida de una enfermedad, por ejemplo, la gripa puede empezar con fiebre, avanzar con tos y desaparece en unos días sin intervención médica. Definición de la salud. La salud no es solo ausencia de enfermedad, es estar bien física, mental y socialmente. La población, grupo de personas con algo en común, por ejemplo, eh, un grupo de trabajadores de una fábrica de cemento compartiendo un mismo riesgo. Muestran una parte repetitiva de una población, por ejemplo, un grupo de trabajadores de alguna fábrica. Indicador es una medida cuantitativa que proporciona información sobre un fenómeno, por ejemplo, el índice de masa corporal como indicador de la salud de una población. La frecuencia. La frecuencia es el número de veces que ocurren eventos o fenómenos en un periodo, por decir, por ejemplo, la cantidad o un indicador de un número de los eventos de incidentes que ocurren en una empresa. Severidad es la intensidad o gravedad de un problema o enfermedad. Por ejemplo, la severidad se da fractura ósea tras un accidente de trabajo que puede ser clasificado como leve, grave o moderado. La prevalencia. La prevalencia es el número total de casos de enfermedades en una población, periodo específico. Por ejemplo, la prevalencia de enfermedades respiratorias en una comunidad expuesta a la contaminación del aire. Incidencia es el número de nuevos casos de enfermedades en una población. Por ejemplo, la incidencia de infecciones respiratorias agudas en un hospital durante los últimos meses.
Endemia. La endemia es la presencia constante de enfermedades en una población o región geográfica. Por ejemplo, la malaria en ciertas regiones tropicales donde la enfermedad está siempre presente. La epidemia eh, es un aumento eh, repentino de casos de enfermedades en una población o área. Por ejemplo, tenemos un caso que nos sucedió a nosotros en el 2019 que fue el COVID, el brote del COVID, que afectó primero a la ciudad eh, al país de China y luego se convirtió en una pandemia que ya no solamente fue China, sino fueron todos los países del mundo. Y ahí, por ejemplo, también tenemos el COVID, que ya no fue solo en China, sino en todos los países como Colombia, Venezuela, etcétera. Muchas gracias.